¿Alguna vez has deseado ser alguien inquebrantable? ¿Alguien a quien no le importen las críticas, el rechazo, la pérdida o la traición? ¿Has soñado con el día en que finalmente dejes de sentir ese dolor silencioso, esa angustia que te devora por dentro, incluso cuando finges estar bien por fuera? Quizás estás cansado de intentar complacer a todos, de mantener una imagen que exige fortaleza todo el tiempo, cuando en realidad lo único que querías era descansar, solo por un momento, de la presión de ser intocable. Pero déjame decirte algo que quizás nadie ha tenido el valor de decirte. Mientras intentes evitar el dolor, este seguirá controlándote. Mientras intentes anestesiarte, protegerte, esconderte, seguirás siendo un rehén de todo lo que sucede a tu alrededor. De las palabras que te hieren, de las acciones que te decepcionan, de los silencios que te matan por dentro. Y esto no es debilidad, es la realidad para la mayoría de las personas. La diferencia es que algunos fingen mejor que otros. Carl Jung, uno de los más grandes nombres de la psicología profunda, dijo que no somos lo que nos sucede, sino lo que elegimos ser. Y ahí es donde reside la clave. No se trata de blindarte del mundo, no se trata de volverte frío, indiferente o intocable. Se trata de integrar, se trata de sacar a la luz todo aquello que hoy te afecta en la oscuridad. Porque la verdadera fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la plena conciencia de quién eres, incluso cuando estás sangrando. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Este vídeo es para ti, que estás harto de herirte con todo y con todos. Es para ti, que sientes que siempre estás en desventaja emocional, como si las demás personas tuvieran un poder sobre ti que no comprendes. Quiero mostrarte que no tiene por qué ser así, pero para ello tendrás que enfrentarte a algunas verdades que pueden doler. Y quizás por primera vez este dolor te hará libre. Comencemos. Crees que lo que te hiere está ahí fuera, en las acciones de los demás, en las palabras mal elegidas, en los abandonos que has sufrido, en las traiciones que no esperabas. Pero la verdad es brutal. Nada de eso tiene realmente el poder de herirte, a menos que ya exista una herida abierta dentro de ti. Lo que te hiere no es lo que otros te hacen, es lo que esas experiencias activan en tu interior. Es la historia que te cuentas al respecto, es el trauma antiguo que nunca ha sido atendido, es el vacío que disfrazas con fuerza, con orgullo, con esa necesidad desesperada de parecer bien adaptado. Jung nos muestra que el dolor que sentimos ante el mundo externo es simplemente un reflejo de lo que aún no ha sido integrado en nuestro mundo interno. Por eso algunas personas pueden atravesar situaciones devastadoras y aún así mantener la claridad, mientras que otras se desmoronan ante un simple comentario. No se trata de lo que sucede, se trata de dónde te golpea. Y aquí viene una verdad incómoda. Todavía sufres tanto porque, en algún nivel, crees que puedes controlar cómo el mundo debería tratarte. Sigues intentando ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente comprensivo, como si eso garantizara que nadie te hará daño. Pero el control es una ilusión. Y mientras te aferres a él, vivirás en una tensión constante, tratando de predecir lo impredecible, tratando de evitar lo inevitable. ¿Quieres dejar de sufrir? Entonces deja de protegerte del sufrimiento. Lo que necesitas no es más control, sino más conciencia. Mientras creas que la gente necesita cambiar para que dejes de sentir dolor, seguirás siendo un esclavo de las acciones de los demás. Tu libertad comienza en el momento en que comprendes que todo lo que viene de fuera solo tiene poder si encuentra un eco en tu interior, y es exactamente aquí donde reside el verdadero campo de batalla, el inconsciente. Lo que no ves, no entiendes y no dominas, te domina a ti. Y esto es lo que exploraremos en la siguiente parte. Prepárate para sumergirte un nivel más profundo, porque ahí es donde comienza la verdadera transformación. Si este contenido te está haciendo sentido, haz clic en el botón de suscribir y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. La mentira más grande que te han contado es que tú tienes el control de tu vida. Despierta porque no lo tienes, al menos no mientras sigas viviendo en piloto automático, reaccionando sin saber por qué, sintiendo sin entender de dónde viene, tomando decisiones que luego saboteas. Carl Jung lo dejó claro cuando dijo: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Y eso es exactamente lo que te está sucediendo ahora mismo. El dolor que sientes, la ira que explota de la nada, la tristeza que te invade sin explicación, nada de esto es aleatorio. Son mensajes que provienen de partes de ti que han sido olvidadas, ignoradas, reprimidas.
Jung se refirió a este territorio oscuro como el inconsciente, y no es solo una nube de pensamientos vagos, es una fuerza activa, todo un sistema de recuerdos, traumas, deseos y miedos que no quieres enfrentar, pero que siguen decidiendo lo que sientes y cómo actúas. Te preguntas por qué ciertas palabras te destruyen mientras a otras personas no les importa, porque esas palabras tocan puntos sensibles dentro de ti que todavía están vivos. Y si están vivos es porque nunca los has confrontado, solo los has empujado debajo de la alfombra psicológica y ahora sigues tropezando con ellos. Jung dijo: no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, oprime. ¿Y qué has estado haciendo tú? Juzgándote, reprimiéndote, silenciándote, como si eso fuera a solucionar algo. La verdad es que el inconsciente no desaparece solo porque lo ignores. Solo encuentra formas más peligrosas de manifestarse. En relaciones tóxicas que repites, en patrones de autosabotaje que no puedes romper, en ansiedades y miedos que surgen cuando todo parece ir bien. Esto no es mala suerte, es tu inconsciente tratando de despertarte. Pero tú insistes en dormir, quieres ser alguien a quien ya no hieren. Entonces deja de huir de lo que hay dentro de ti. Porque mientras no conozcas tu inconsciente, serás una marioneta de tus emociones, y cuanto más intentes protegerte del dolor externo, más vulnerable te volverás al dolor interno. Pero hay una salida, y no está en defenderse, está en integrarse, porque volverse intocable no es un acto de resistencia, es un acto de profundo conocimiento. Esto es lo que veremos a continuación. ¿Qué significa realmente ser alguien inquebrantable y por qué esta fuerza no proviene de una armadura sino de la aceptación? Continuemos. La mayoría de la gente cree que la única forma de no salir herido es cerrándose. Construyen muros, crean máscaras, desarrollan corazas emocionales y fingen que nada les afecta. Dicen: ya no me importa, me da igual, nada me llega. Pero por dentro siguen sangrando, siguen corroyéndose, porque el problema nunca fue sentir, el problema es no saber qué estás sintiendo y por qué. Y esto solo le pasa a quien todavía no se conoce a sí mismo. Jung fue preciso cuando afirmó: conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sé simplemente otra alma humana. Y esa alma humana a la que insistes en ocultar detrás de un personaje fuerte, invulnerable, controlado, está gritando por ser vista. Volverse emocionalmente fuerte no tiene nada que ver con ser frío. No tiene nada que ver con ignorar el dolor, evitar el conflicto o fingir que no te importa. Tiene que ver con integrar, con aceptar, con sacar a la luz todo lo que has enterrado en la oscuridad. No te vuelves intocable creando una barrera entre tú y el mundo. Te vuelves intocable cuando te das cuenta de que nadie puede tocar lo que ya ha sido abrazado por dentro. Cuando integras tus sombras, tus miedos, tus defectos, tus inseguridades, dejas de reaccionar a todo. Observas. Eliges. Ya no eres una marioneta emocional, y esa es la verdadera libertad. Jung llamó a esto individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no en lo que los demás esperan de ti, no en lo que creías que debías ser para ser aceptado, sino en lo que emerge desde dentro, del encuentro entre la luz y la sombra, entre el ego y el inconsciente. La individuación no es un proceso de perfección, dijo Jung, sino de integración. No necesitas convertirte en una persona mejor, solo necesitas volverte una persona completa. Y aquí está el secreto que nadie te contó. Cuanto más huyes del dolor, más te persigue. Cuanto más intentas que no te afecte, más frágil te vuelves. Pero cuando enfrentas tus propias heridas, cuando aceptas quién eres con todo lo bello y lo feo, lo noble y lo vergonzoso, nada de fuera tiene el poder de desmontarte. Sin embargo, este camino requiere coraje. Coraje para mirar hacia adentro, coraje para abandonar las máscaras, coraje para sentir. Porque es precisamente en el dolor donde se esconde la llave de la transformación. Y eso es lo que descubriremos en la siguiente parte. Cómo el sufrimiento, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en la puerta de entrada a tu verdadera fuerza. Profundicemos, y esta vez, sin miedo. Aprendiste a odiar el dolor desde pequeño. Te enseñaron que sufrir es señal de debilidad, que llorar es una pérdida de tiempo, que sentir demasiado te hace vulnerable, y así, empezaste a correr, a evitar, a negar. Pero cuanto más huyes del sufrimiento, más te persigue. Y lo peor cambia de forma. Se disfraza de ansiedad, de ira, de apatía, de aburrimiento,
de impulsos autodestructivos que ni siquiera entiendes de dónde vienen. El dolor ignorado no desaparece, solo cava túneles dentro de ti hasta que un día, sin previo aviso, todo se derrumba. Jung veía el sufrimiento de una manera completamente diferente. Creía que el dolor era el mensajero del alma, la alarma del inconsciente, el lenguaje que el sí mismo, lo que eres en tu totalidad, utiliza para llamar tu atención. Dijo: la depresión es como una dama de negro. Si aparece, no la expulses. Invítala a pasar, ofrécele asiento y escucha lo que tiene que decir. Pero tú no escuchas. Te silencias, te distraes, te mantienes ocupado, te anestesias, haces de todo para no mirar lo que realmente importa. ¿Qué está tratando de mostrarte este dolor? La verdad es que el sufrimiento solo duele tanto porque sigues en guerra contigo mismo. Todavía hay una parte de ti queriendo crecer y otra parte queriendo mantener todo como está. Hay algo dentro de ti que clama por transformación, pero tu ego, acostumbrado al control, intenta sofocar esa llamada. Y es en esta fricción donde nace el dolor, porque cambiar duele. Crecer duele. Dejar ir viejas creencias, cortar lazos tóxicos, permitir que muera lo que ya no te sirve, todo esto es un duelo, un proceso interno de muerte y renacimiento. Pero es precisamente en este espacio de ruina donde algo nuevo puede nacer. Porque cuando todo en ti se desestructura, cuando las certezas se desmoronan, cuando el dolor deja al descubierto tu vulnerabilidad, puedes por fin ver quién eres realmente, sin las capas de protección, sin la actuación, sin la máscara. Y en ese punto exacto, el sufrimiento se vuelve sagrado, porque te pone de rodillas ante lo único que puede liberarte, tú mismo. Jung lo sabía. Entendía que el sufrimiento no es un fallo del sistema, es parte del proceso. El dolor no es el final del camino, es el comienzo del viaje hacia la individuación. El problema es que la mayoría de la gente abandona antes de cruzar ese valle oscuro, huyen, se distraen, vuelven a la superficie. Pero tú no. Si has llegado hasta aquí es porque estás listo para cruzar. Y en la siguiente parte entenderemos cómo sucede este proceso de travesía, cómo el camino de la individuación, por más solitario y brutal que parezca, es lo que finalmente te libera. Continuemos, esto se pone más profundo. Pocas personas tienen el coraje de iniciar el viaje de la individuación y aún menos tienen el valor de completarlo. Porque este camino no promete comodidad, no ofrece garantías, no protege a tu ego. Lo destruye. Jung se refirió a la individuación como un proceso de llegar a ser quien eres, pero esto significa, sobre todo, desaprender lo que crees que eres. Y eso duele más que cualquier rechazo externo, porque empiezas a darte cuenta de que gran parte de lo que te definía hasta ahora era una ilusión. No eres tus logros, no eres tus traumas, no eres la imagen que construiste para ser amado, respetado o admirado. Todo eso fue lo que creaste para sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir. Y la individuación es el llamado de la vida más allá de la supervivencia. Es cuando el inconsciente comienza a empujar hacia la superficie todo lo que ha sido reprimido, oculto y distorsionado. La individuación exige la disolución de la persona, escribió Jung, pues esta no es más que una máscara de conveniencia colectiva. En otras palabras, necesitarás arrancarte tu propia piel para descubrir lo que hay debajo. Es en este proceso donde comienzas a volverte intocable. No porque ya nada te afecte, sino porque ya has pasado por el fuego. Has enfrentado a tus monstruos, has mirado a los ojos a tu vergüenza, a tu necesidad, a tu ira, y les has dicho: te veo, y ya no me controlas. Es esta claridad interna, esta lucidez frente a tu propia oscuridad, la que te otorga una fuerza que no depende de la aprobación, del reconocimiento o del control. Ya no necesitas ser amado por todos, ya no necesitas ganar todas las discusiones, ya no necesitas parecer fuerte, porque sabes quién eres, y eso nadie te lo puede quitar. La verdadera armadura emocional no es un caparazón, es un núcleo. Es la integración de todas tus partes en un centro de conciencia que permanece inquebrantable frente a las tormentas. Puedes sentir dolor, pero no te rompe. Pueden herirte, pero no te pierdes. Porque has dejado de ser reactivo y te has vuelto completo. Has dejado de vivir en la superficie y has comenzado a habitar las profundidades. Sin embargo, esta profundidad tiene un precio: la soledad. No porque vayas a estar solo, sino porque pocas personas pueden acompañarte en este viaje.
La mayoría sigue atrapada en la superficie, en las máscaras, en el miedo a sentir. Y cuando tú comienzas a liberarte, inevitablemente te distancias. Pero este distanciamiento no es rechazo, es maduración. No te alejas por orgullo, te alejas porque ya no encajas donde antes te escondías. Y esto nos lleva al punto final de este viaje, la conciencia como escudo. Porque no es la fuerza lo que te protege, es la claridad. Esto es lo que trataremos en la última parte. La conciencia como el único estado en el que nada, absolutamente nada, tiene más poder sobre ti. Terminemos juntos esta travesía. Ya casi llegamos. Ahora que has llegado hasta aquí, hay algo que debe decirse con toda claridad. Nada, absolutamente nada, te protegerá del sufrimiento externo si permaneces inconsciente de lo que sucede dentro de ti. Las palabras seguirán hiriendo, los rechazos seguirán doliendo, las pérdidas seguirán derribándote, hasta que despiertes. Y despertar no es un evento mágico, es una elección diaria. Es mirar hacia adentro incluso cuando duele, es responsabilizarte por todo lo que sientes sin culpar a los demás, al pasado o al destino. Carl Jung dijo: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Has pasado toda tu vida resistiendo el miedo a no ser suficiente, el vacío del rechazo, el dolor de la soledad, la angustia de no sentirte visto. ¿Pero qué hiciste con eso? Te escondiste, te silenciaste, intentaste controlarlo todo, intentaste ser perfecto, intentaste ser fuerte, y todo eso te ha traído hasta aquí, agotado, cansado de luchar contra el mundo y contra ti mismo. Pero ahora lo sabes. La verdadera inmunidad emocional no es la dureza, es la claridad. No se trata de crear una armadura, se trata de expandir tu conciencia. Porque cuando comprendes tus detonantes, tus patrones, tus heridas, las acciones de los demás pierden el poder de destruirte. Sigues sintiendo pero no te ahogas. Sigues sufriendo pero no te pierdes. Y eso lo cambia todo. Lo que te protege no es protegerte de la vida, es sumergirte profundamente en ella. Quien vive en la superficie se hiere con cualquier ola. Quien bucea en las profundidades sabe que abajo hay silencio, estabilidad y poder. Y hacia allí te diriges. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar de integración, de presencia, de aceptación, el mundo puede intentar derribarte, pero ya no encuentra dónde golpearte. Si este vídeo te ha tocado de alguna manera, si algo dentro de ti ha despertado, escribe aquí en los comentarios. Elijo la consciencia. Comencemos un movimiento de personas que ya no quieren sobrevivir fingiendo ser fuertes, sino vivir con la verdad. Y no lo olvides, el próximo vídeo también es parte de este viaje. Es importante que sigas adelante. La verdadera transformación solo comienza cuando no te detienes en el primer paso. Nos vemos allí. Pero déjame ser honesto contigo. Este camino que recorreremos juntos no es un paseo por un jardín florecido. A menudo se sentirá como una travesía por el desierto, en la noche más oscura. Porque en el momento en que eliges la consciencia, declaras una guerra silenciosa. Pero no es una guerra contra el mundo, es una guerra contra el guardián más feroz que jamás hayas conocido, tu propio ego. El ego es esa construcción, esa identidad que has pasado toda una vida perfeccionando. Es la voz en tu cabeza que te dice quién eres basándose en tus logros, tus fracasos, lo que otros piensan de ti y sobre todo en tus heridas. El ego es el maestro de la supervivencia. Fue él quien construyó los muros para que no te hirieran de nuevo. Fue él quien creó la máscara de la indiferencia, de la fuerza o de la simpatía para ser aceptado y te ha mantenido a salvo, o al menos eso es lo que te ha hecho creer. Cuando empiezas a observar tus emociones, cuando dejas de reaccionar, el ego entra en pánico. Lo interpreta como una amenaza existencial. ¿Por qué? Porque la consciencia disuelve las ilusiones y el ego está hecho de pura ilusión. Empezará a gritarte desde dentro con sus viejos y conocidos argumentos. ¿Ves? Eres demasiado sensible. Esto no sirve para nada, solo te sientes peor. La culpa es de ellos, no tuya. Si dejas de luchar, te aplastarán. El ego te tentará para que vuelvas a la cómoda prisión de la reactividad, al familiar y adictivo drama de la culpa y la justificación. Aquí es donde tu coraje será puesto a prueba. Tu tarea no es luchar contra el ego. Luchar contra él es darle más fuerza, es caer en su juego. Tu tarea es la del sabio soberano, observarlo, escucharlo, pero no obedecerlo.
reconocer su miedo como el de un niño asustado que no conoce otra forma de protegerse. Le dirás con tu silencio interior: te veo. Entiendo tu miedo, pero ya no estás al mando. Este es el acto de desidentificación. Tú no eres tu ego. Tú eres la consciencia que observa al ego. Y a medida que practicas esto, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a escuchar otras voces dentro de ti, voces que el ruido del ego había ahogado durante años. Es el diálogo interno. Quizás escuches la voz de tu niño interior no como un concepto abstracto, sino como una presencia real que te habla de su soledad, de sus miedos no atendidos, de su anhelo de jugar y ser amado sin condiciones. La consciencia te invita a sentarte con ese niño, a abrazarlo, a prometerle que nunca más lo abandonarás. Al hacer esto no estás regresando al pasado, estás integrando el pasado. Estás sanando las raíces del árbol que eres. Este proceso de integración inevitablemente cambiará tu mundo exterior. Las relaciones que se basaban en tus viejas heridas y máscaras comenzarán a sentirse incómodas, falsas. Personas que antes se sentían cómodas con tu versión complaciente o reactiva, ahora se sentirán desconcertadas por tu calma, por tus límites, por tu autenticidad. Algunos intentarán inconscientemente arrastrarte de vuelta a tu antiguo yo, porque tu transformación les obliga a mirar su propia falta de ella. Y aquí, amigo mío, conocerás una soledad profunda y sagrada. No es la soledad del abandono, sino la soledad del alpinista que ha ascendido por encima de la línea de los árboles. El aire es más puro, la vista es más clara, pero hay menos gente. Este es un punto de inflexión crítico. Muchos se asustan y descienden de nuevo al ruido y la comodidad del valle. Pero si perseveras, descubrirás que no estás solo. Estás entrando en comunión contigo mismo, quizás por primera vez en tu vida. Estás aprendiendo a ser tu propia compañía, tu propio refugio. Y es en este espacio de silencio y autoconocimiento donde algo aún más grande se revela. Jung nos enseñó que no solo estamos sanando traumas personales. Al adentrarnos en nuestro inconsciente, estamos despertando fuerzas ancestrales, patrones universales que él llamó arquetipos. Al enfrentar tus miedos no solo sanas tu cobardía, sino que despiertas al héroe interior. Al buscar la verdad más allá del ego, no solo calmas tu mente, sino que das a luz al sabio interior. Al tomar responsabilidad por tu reino emocional, despiertas al soberano que habita en ti. Tu viaje personal deja de ser una pequeña historia de sufrimiento y se convierte en un eco del viaje mítico que la humanidad ha emprendido desde el principio de los tiempos. Te das cuenta de que tu dolor no es solo tuyo, es el dolor del mundo. Y tu sanación no es solo para ti, es una contribución a la sanación del colectivo. Y así, poco a poco, sin que apenas te des cuenta, te habrás convertido en esa persona que una vez deseaste ser. No alguien que no siente nada, sino alguien que tiene la capacidad de sentirlo todo sin perderse. El centro del huracán. El dolor puede visitarte, pero se irá como una nube pasajera, porque ya no se aferra a una herida abierta. La crítica puede llegar, pero rebotará en la sólida certeza de quién eres. El rechazo puede ocurrir, pero no te definirá, porque tu valía ya no es algo que pones a votación en manos de otros. Has llegado al hogar. No un lugar físico, sino un estado del ser. El centro de tu propia alma, lo que Jung llamó el sí mismo. Un núcleo de paz inalterable que siempre estuvo ahí, debajo de las capas de miedo, de condicionamiento y de ruido. Así que respira hondo. El camino es largo, pero cada paso consciente, por pequeño que sea, es una victoria que reconfigura el universo. El mundo no necesita más personas perfectas, necesita desesperadamente más seres humanos completos. Y ese, amigo mío, eres tú, esperando ser descubierto en toda tu magnífica y auténtica totalidad.